Bueno, entonces el otro día habíamos empezado por esto de aquí, viendo los tipos de mantenimiento. Vamos a avanzar un poco en el bloque ese de apuntes que os dejé. Echamos primero un vistazo a la tabla esta. Aquí era un ejemplo de un estadillo de los que se pueden utilizar en mantenimiento. ¿Vale? Este es muy general, sería para cualquier tipo de instalación, pero sería aplicable también a una instalación industrial. Simplemente miramos alguna porque tengáis una idea del tipo de cosas que se hacen en mantenimiento. Revisión de terminales, limpieza de aquellos que lo precisen, apriete general de todos, lo que decíamos que es una de las labores más habituales, apretar conexiones, limpieza de lo que es el cuadro, veis que todo eso aparece ahí. Cuando estoy haciendo la revisión, el operario miraría si está limpio, si no está limpio, si están apretados, si no, y lo deja ahí reflejado. Lo normal es, en un pase posterior, todas las anomalías que haya, pues resolverlas, ¿no? Un pase sería para hacer la revisión visual, que es lo que está haciendo, y luego pasaría apretando las conexiones, limpiando, haciendo todo lo que tenga que tener. Fijaros que hay algunas como comprobar la accesibilidad a los cuadros, es decir, ver si los cuadros están debidamente cerrados. No todos los cuadros van a estar cerrados en una instalación industrial. En zonas donde solo accede el personal de mantenimiento pueden estar perfectamente abiertos. En zonas donde accede otro tipo de personal de la empresa, lo normal es que estén cerrados con llave. Por ejemplo, si tengo unos cuadros en una zona de oficinas, de una empresa, de un taller, de una industria, lo que sea, normalmente van a estar cerrados con llave. Para que el personal que está trabajando allí, que no tiene por qué tener ningún conocimiento de electricidad, no pueda acceder. Lo mismo pasa con un local comercial, ¿no? Un local comercial, lo normal es que los cuadros estén cerrados con llave, todos. Un sitio donde hay acceso de público. Bueno, todo eso hay que comprobarlo también. Bueno, veis, lo miráis vosotros, hay un montón de cosas. Luego entraría en la siguiente tabla mediciones que podemos hacer. Esas son mediciones, muchas de ellas relacionadas con parámetros que tiene que cumplir la instalación. La medición de tierras, esa si tengo centro de transformación, es una de las revisiones obligatorias que va a hacer la compañía suministradora, en este caso de media tensión. Cuando tengo centro de transformación es obligatorio y me la va a hacer, ¿vale? Medición de tierras en baja tensión, medición de consumo por fase y tensiones comprobando que dicho valor coincide con los del analizador de red, comprobar correcto equilibrio de fases, medición de intensidad del neutro, medición del nivel THD por fase en tanto por ciento, ahí serían los armónicos, ¿no? Es lo que me hace referencia al THD. Medición del consumo de todas las líneas secundarias, relación porcentual respecto al amperaje del protector magnetotérmico. Es decir, vamos midiendo todos los consumos de la instalación y viendo en ese apartado los sobrados que vamos hasta la actuación, ¿no? De la parte térmica. Termografía del cuadro general y de cuadros secundarios para detectar posibles puntos calientes y comprobación del correcto factor de potencia de la instalación. Normalmente a la entrada o en... Bueno, depende, se puede hacer de manera general o por subcuadros. Voy a tener unas baterías de condensadores y normalmente las baterías ya incorporan un analizador con esa medición del factor de potencia. En este caso, muchas de esas medidas va a ser leer valores en cuadro, no voy a necesitar llevar una herramienta, en otros sí. Por ejemplo, la medición de tierras exige hacer un ensayo específico para poder medirla. ¿Qué periodicidad tiene esa medición? La de los centros de transformación, no sé si es cada año o cada 2 años la que hace la compañía. Creo que es anual ahora, cuando la hacen. Y entre ello miden las tierras también, cuando te la hacen. Bueno, miden el disparo de las celdas del centro de transformación, que disparen adecuadamente. Normalmente las industrias cuando hacen esto es cuando tienes lo que se llama un centro de transformación de cliente, donde el centro es propiedad tuya, pero la empresa suministradora, en este caso de media tensión, para asegurar, como estás conectado a su red, de que cumples con todas las condiciones de seguridad, pues te hace una inspección anual para verificar que esté todo bien. Ten en cuenta que una instalación, por ejemplo, de media tensión, como tengas algún problema, puedes provocar un fallo bastante grave en la red de distribución en general. Podrías provocar incluso un cero en la subestación, como hagas algo mal. No es habitual, pero puede llegar a darse el caso. Por eso es un tipo de instalación que revisan bastante. Bueno, ahí tendréis un pequeño cuadro para las emergencias.
también aplicable a cualquier instalación, ¿no? Y luego un ejemplo de tabla donde se irían poniendo otras observaciones que haga el técnico, ¿no? Pues no sé, cuando estás haciendo la revisión, pues a lo mejor ves que hay una bandeja pues que tiene alguna de las sujeciones que está fallando, que está en mal estado, o ves, por ejemplo, no sé, una caja estanca donde el tubo está fuera y no llega a entrar. Todo ese tipo de valoraciones de instalación o de fallos que haya que se detecten en la inspección visual, pues el personal de mantenimiento lo tiene que reflejar y lo tiene que comunicar. Este es un trabajo, por otra parte, cuando se hacen estas gamas es bastante aburrido. Esto no es una cosa muy divertida, ir mirando, pero bueno, es un trabajo que hay que hacer cada X tiempo, ¿vale? Bueno, aquí os cuento un poco del predictivo. Es importante este término que os pone aquí a la derecha, lo del telemantenimiento. El predictivo es interesante si yo lo puedo hacer de manera remota, en la medida de lo posible, ¿vale? De hecho, hay instalaciones, hay empresas que se dedican al mantenimiento, que mantienen instalaciones, digamos, de otras empresas ajenas y lo hacen de manera remota. Yo estuve viendo un año, por ejemplo, una que había aquí en Oviedo de torres de refrigeración y de climatización, que estaban manteniendo instalaciones, pues incluso en Cartagena, en la zona de Andalucía, tenían por muchas zonas de España. Y me lo enseñaron, accedí ahí desde el ordenador mismamente y podías ver las torres de refrigeración, no sé si era una clínica, un hospital o algo que tenían en Cartagena, y veías el estado de todo. Podían leer niveles, conectarlo, desconectarlo, si tiene un fallo les sale un error, les iba a salir ahí. Incluso podían hacer remotamente labores de rearme de esas instalaciones, pero bueno, si hay un fallo, de tal manera que si hay un fallo que necesita, por ejemplo, intervención de operarios, tenían una subcontrata en cada una de las zonas y entonces ya les llamaban y les decían, tenemos un fallo en tal instalación, iros hasta allí y mirar a ver. Esas las miraban con bastante frecuencia, estaban revisando. Lo tenían más que nada para las averías, más que por... Pero en la instalación vista, que tienen un PLC o algo más complejo. Tienen un PLC con la típica tarjeta de red que te conecta a red y bueno, un acceso programado para poder acceder remotamente. Normalmente hoy en día ese tipo de instalaciones lo que llevan es acceso a través de la red informática, vamos, de la red de datos que tengas en el sitio. Lo único que, bueno, tienen que ponerle unos cortafuegos y una programación de seguridad para que no pueda entrar cualquiera, ¿no? Aunque al final, bueno, todo lo que es un acceso remoto, tienes que ponerte en el peor de los casos que alguien va a ser capaz tarde o temprano de entrar. De hecho, cuando programas, por ejemplo, en el PLC, en el de Siemens, ya te hace una advertencia de que, según lo que vayas a hacer, de que tengas cuidado, que hay que instalar un cortafuegos, que, bueno, te lo advierte cuando estás programando de todos esos peligros que conlleva. Bueno, lo interesante, decía, del mantenimiento predictivo es poder hacerlo sobre todo de esa manera remota, ¿no? Poder leer los datos. En el predictivo decíamos que lo que teníamos era sensores distribuidos por la planta que nos dan información, entonces necesitamos un sistema informático que sea capaz de analizar ese montón de datos que me está dando la planta para poder hacer la predicción. Exige muchas veces, antes de ponerse en funcionamiento, un periodo de depuración. Hasta ser capaz de detectar cuáles son los defectos, pues tengo que tener la instalación, el sistema funcionando mucho tiempo. Es decir, el predictivo no es perfecto, sobre todo al principio. Esto estaría un poco relacionado con la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial, para que sea capaz de darte una respuesta entre comillas inteligente, que no es tal, pero bueno, la llaman inteligente, lo que tienes que hacer es someterle a un montón de ensayos. Lo que hace el programa es ensayar situaciones y él te da una solución. Y entonces tú le tienes que decir si esa solución es correcta o no es correcta. Y a base de ir solucionando problemas y problemas, la misma situación, el programa llega a aprender la solución correcta, ¿no? Por aproximación. Realmente las inteligencias artificiales tienen un sistema de ensayo-error. Son soluciones que pueden ser, bueno, pequeñas soluciones binarias que se van agrupando y al final te solucionan un problema. Con estos programas de predictivo ocurre algo igual.
tienen que estar analizando datos mucho tiempo para llegar a sacar el patrón que hay detrás de la avería que tú quieres detectar. Pues, por ejemplo, sé que cuando me va a fundir un motor voy a tener una subida de temperatura en los minutos previos bastante brusca. Pues bueno, el sistema va a ser capaz de detectar esa subida brusca para poder detectarlo. Pero yo tengo que meterle un modelo y luego ese modelo depurarlo a base de que vayan sucediendo averías. ¿Vale? Es la complejidad que tiene ese mantenimiento predictivo. Dentro del predictivo también os agrupa aquí lo que es la termografía. ¿Vale? Este se haría de manera manual, porque este no se suele hacer de manera automatizada, sino de manera manual. Es decir, un operario con una cámara que va haciendo fotos a los cuadros y luego se analizan en el ordenador. Se miran los puntos calientes, donde tengo temperaturas que superan los 90, si tengo cables de polietileno reticulado, etileno propileno, los 70 en el caso de cables de PVC, y todo lo que supere esos valores, pues tendré que intervenir. Me sirve para detectar malas conexiones, porque las malas conexiones dan calentamientos también. Bueno, todo ese tipo de cosas. Cuando hay desequilibrio de fases, tengo una fase muy cargada y las otras no, se va a ver el cable mucho más caliente. Ya decíamos al principio del curso que, aunque la electricidad no se ve, los efectos sí que los notamos. Una manera de detectar que un cable está en carga es simplemente tocarlo. Cable industrial que tenga una carga potente va a estar caliente cuando está con corriente. Bueno, os sigue dando ejemplos ahí de verificaciones que podemos hacer. ¿Veis? Nos dice, por ejemplo, por aquí, las principales tareas de mantenimiento asociadas a las instalaciones eléctricas que deben ser incluidas y registradas en el correspondiente plan de mantenimiento se exponen a continuación. Bueno, todo esto del mantenimiento, esos tipos de mantenimiento, los recogemos en un documento que se llama plan de mantenimiento, donde tú dices qué cosas vas a revisar y con qué periodicidad. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Que si tú te pasas y pones muchas cosas en el plan de mantenimiento, puedes hacer que sea inviable ponerlo en la práctica. Si al personal de mantenimiento le pones a hacer inspecciones visuales con una periodicidad muy grande, muy corta, vamos, muy frecuentemente, y además tiene que registrar un montón de cosas, va a llegar a un momento en el que lo van a dejar de hacer, porque no les va a dar la vida para hacerlo. Porque a lo mejor cuando están haciendo esa gama hay una avería y tienen que solucionarla y... Entonces, se suele decir, cuando se hace un plan de mantenimiento, que hay que registrar las cosas esenciales y no perderse en detalles. Vale más registrar menos cosas que no registrar muchas. Es decir, hay que ser que sea operativo y sobre todo realista, que mantenga lo que realmente merece la pena mantener o es necesario mantener para conseguir una rentabilidad. ¿Vale? Dentro de esas cosas que os dice aquí que tiene que tener o que sería interesante que tuviese. Comprobar mensualmente la instalación de puesta a tierra, tanto su valor óhmico como un buen estado de conservación. Bueno, no se suele comprobar mensualmente. Yo no conozco al menos de ningún sitio que mensualmente hagan una comprobación de la instalación de tierra. Si a lo mejor en la instalación interior, lo que es comprobar la resistencia en bucle, eso sí, pero la resistencia de lo que es la puesta a tierra, con tanta periodicidad no se suele hacer. Pero bueno, aquí os lo pone que debería de incluirse. Verifique. ¿La tierra no se usa en la vivienda? ¿La tierra se suele usar en la vivienda? No, la tierra la puedes tener en una instalación industrial perfectamente. No, la tierra se usa en muchas instalaciones. Las instalaciones alimentadas desde redistribución pública, todas van obligatoriamente, que os lo dice además el reglamento, conectadas a tierra. Es el esquema que os pone en la instrucción 8, el esquema de distribución TT. En el centro de transformación tengo el neutro conectado a tierra y en la instalación receptora tengo el conductor de protección conectado a tierra también, o las masas de protección conectadas a tierra. Esa tierra es la que tengo que comprobar. Para que la tensión que aparece en las masas metálicas cuando hay un defecto sea la adecuada, tiene que tener un determinado valor. No recuerdo ahora de memoria, pero no sé si tienen que ser 10 ohmios o 15 ohmios. Lo pone el reglamento, el valor máximo que puede tener. Esa medición es la que os hace referencia. En una instalación industrial, si tengo un esquema TT, también tengo que medir esa tierra. ¿Vale? También tengo que hacer la medición. Si tengo un esquema TN, pero el centro de transformación está dentro de la propia empresa, que es lo habitual cuando tengo un esquema TN, porque si no, no puedo tenerlo, si no tendría que tener un TT, también esa tierra la tengo en el centro de transformación y tendría que medirla. Esa es la que os digo yo que se suele hacer anualmente por parte de la compañía, una inspección y te hacen la medición.
¿vale? Pero la tierra tiene que tener un valor pues para poder cumplir con la tensión de defecto, que te salte el diferencial si tienes un esquema TT adecuadamente, ¿vale? Lo que sí se puede hacer con más frecuencia es con el comprobador de instalaciones medir la resistencia de bucle, que por ejemplo en una instalación de tipo TN es bastante útil. En una instalación de tipo TN, como los defectos van a ir por el neutro o por el conductor de protección hasta donde se junte con el neutro y luego a la tierra del centro de transformación, ahí lo que te interesa saber es la resistencia de ese cable, es la que te va a determinar las corrientes que pueden aparecer. Porque cuando tengo ese esquema muchas veces lo que se utiliza para disparar ante un defecto es el automático, no es el diferencial, no tengo diferencial incluso en muchos casos. Entonces tú necesitas que esa resistencia sea pequeña para que la intensidad que aparece en un defecto sea lo suficientemente grande como para que te dispare el automático con la parte de cortocircuito. ¿Vale? Lo que hacemos en el esquema TEN es convertir un defecto de aislamiento en un cortocircuito para que nos salte el automático. Dicho de una manera muy simple, pero viene a ser eso. No, el automático, porque no tenemos tierra en la instalación receptora, la tenemos solo en el centro de transformación. Te haría de diferencial, sí. Lo que pasa que cambia mucho porque un diferencial tiene una sensibilidad de 30 miliamperios, es una corriente pequeña, pero en este caso la corriente que se produce en un defecto, tú estás uniendo el conductor de protección al neutro. En realidad, cuando tú tienes un defecto de aislamiento, estás haciendo un cortocircuito entre fase y neutro. Y lo que te salta es el automático. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si tienes mucha longitud de cable en el neutro, esa intensidad de cortocircuito, que es en nuestro caso el defecto, se va reduciendo y puede hacer que no te entre las 5 veces la intensidad nominal que tiene de disparo el automático y entonces no se entere, ¿no? Ese es el problema. Es el mismo problema que tienes en instalaciones TT cuando tienes mucha longitud de cable y la intensidad de cortocircuito se te va reduciendo, que tienes que tener cuidado que los automáticos te disparen, porque hay veces que tienes una intensidad de cortocircuito tan baja que no llegan a disparar. Aquí, por ejemplo, en el taller tenemos, cuando midieron, no sé, midió Ricardo, no sé si eran 300 amperios o 200 y pico. Claro, si tienes un calibre muy grande, no te va a entrar con 200 y pico amperios. Tener en cuenta que la intensidad de cortocircuito son, el primer escalón, el de curva tipo C, me parece que son de 3 a 5 veces la intensidad nominal. ¿Vale? Si tengo uno de 10, vale, 5 veces la intensidad nominal son 50 amperios, me va a entrar sin problema. Pero si tengo uno de 40... 5 por 4, 20, ya estoy en 200 amperios. Ya estoy más al límite. Y uno de 50, pues igual ya no me entra. ¿Vale? El tema de los automáticos, hay que tener cuidado con la intensidad de cortocircuito, que efectivamente me entre en la zona donde tiene que entrar rápidamente, si no puedo tener un problema. ¿De cuántos suelen ser en las viviendas? Bueno, tienes el de 10, tienes el de 16... de 20, de 25, y luego los generales, normalmente hasta 63, ¿no? Lo más que tienes. A partir de 63 ya, bueno, el general, esta pregunta es del módulo de viviendas, ¿eh? El 25 amperios sería la electrificación básica, ¿no? En el general, y 40 amperios, a partir de 40, la especial que llama, o la alta, vamos. Bueno, las instalaciones industriales, eso nos vamos mucho más por arriba porque ya estamos en calibres. Más cosas que tenemos que mirar en el plan de mantenimiento. Verificar la existencia de etiquetas identificativas de riesgo eléctrico en los cuadros eléctricos. Eso es algo que miran las OCAs y las inspecciones siempre. Comprobar la existencia de conexiones equipotenciales cuando éstas fueran requeridas, así como la continuidad de los conductores de protección. Conexiones equipotenciales son conexiones que se hacen entre los cuadros. Aparte de ponerlos a tierra cuando proceda, las chapas se conectan de los cuadros, se conectan entre sí. De tal manera que si hay un defecto en uno y el operario toca simultáneamente ese cuadro y otro, no hay una diferencia de potencial que le pueda causar un problema, ¿no? Eso lo habréis visto, lo veréis si no con Ricardo en la parte del reglamento. Verificar la existencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos, bien diferenciales en el esquema TT, o bien en el esquema TN, si estoy utilizando los automáticos, pues verificar que saltan ante un defecto. Comprobar los diferenciales mensualmente con el botón de test. Verificar el correcto nivel de aislamiento de la instalación y la inexistencia de riesgo de contactos eléctricos.
problema que tienen todos estos ensayos es que en una industria que está funcionando hay veces que no encuentras el momento de poder hacerlos. Si estás trabajando de manera continua, es muy probable que no los vayas a hacer. Los harás cuando pares. En el momento en el que pares, mejor si mensualmente haces una pequeña parada, pues es el momento donde los haces. ¿Vale? Porque todos ellos exigen que la instalación se desconecte o vas a provocar un disparo y se va a desconectar, con lo cual no puedes hacerlo con ella en marcha. Constatar la adecuada protección contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores en función de la intensidad máxima admisible, contrastar que se respetan los límites de la caída de tensión, verificar que los sistemas y máquinas trifásicas se encuentran equilibradas, nos salía antes ahí en el estadillo, ¿no? Verificar las corrientes y que más o menos son similares. Verificar que los sistemas y máquinas trifásicas se encuentran equilibradas, bueno, lo acabamos de decir. Verificar que los materiales, aparatos o receptores se ajustan a las especificaciones vigentes. Bueno, se supone que ya lo verificaremos cuando pongamos algo nuevo, ¿no? Si no hemos puesto nada nuevo, realmente eso no va a ser necesario. Revisar anualmente todos los circuitos y cuadros eléctricos de la instalación, comprobando su estado y corrigiendo las deficiencias detectadas. Se realizará una limpieza general del cuadro, reapriete de las conexiones, es lo típico que se hace cada año. En caso de modificar los circuitos eléctricos, debe quedar reflejado en los esquemas eléctricos. En los cuadros, normalmente, os decía cuando vimos lo de cuadros, tendremos un esquema de todos los circuitos que haya. Si hago una modificación, debería de registrarlo bien en ese esquema y luego notificarlo a la oficina técnica para que rehagan el plano, o bien directamente a oficina técnica y cambiar el plano cuando esté, ¿no? Pero hay que ir haciéndolo. Bueno, ese es un listado de los equipos y de protecciones, ¿no? De los cuadros. Y se hace en la revisión, se comprueba pues que coincide todo, ¿no? Con lo que hay ahí, el estado que tienen y demás. Bueno, libro de mantenimiento. Por máquinas, por instalaciones o por líneas. Dice, documento en el que se registran todas las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, llevadas a cabo en la instalación. Hoy en día esto es una aplicación, un programa de ordenador, como queráis, ¿no? Indicando la fecha y la hora de ejecución en cada caso. En las instalaciones relacionadas con los automatismos industriales debe contener la siguiente información. Lo normal hoy en día depende del nivel de digitalización que tenga la empresa, pero a través del teléfono, con una tablet, un portátil, se suele hacer sobre la marcha, muchas veces pues para asegurar de que lo registro, porque si lo voy anotando a mano y luego voy a la oficina y tengo que encontrar el momento de pasarlo al ordenador, muchas veces esa información se pierde. Entonces se suele registrar sobre la marcha. Cosas que tiene que tener, información que tiene que contener. Listado de todas las instalaciones y equipos a revisar. Informes de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. Cada vez que se hace una operación de mantenimiento de una máquina hay que dejarlo registrado. Por eso que os decía del registro de averías, ¿no? Que es en lo que nos vamos a basar luego para replantear la instalación, si necesito replantearla, para hacer un análisis de fallos, qué es lo que falla más, lo que no. Un inventario técnico. Es decir, tener inventariado todo el material y tener los manuales correspondientes a todo el material. Reportes de uso del sistema, es decir, qué nivel de uso tiene cada máquina, porque bueno, si una máquina no se usa, no va a fallar, ¿no? Normalmente las que fallan más son las que se usan más. Modificaciones llevadas a cabo en cada una, un histórico de todas las modificaciones. Por ejemplo, se me estropea un sensor y lo he sustituido por otro de otra marca, que no está en el listado inicial de materiales. Bueno, pues lo tengo que dejar reflejado esa modificación. En vez de utilizar un inductivo de Siemens, he cambiado a un inductivo de Schneider, de otro modelo similar, y he tenido además que mecanizar la chapa ligeramente para que entre, etcétera, etcétera, lo que sea. Datos generales de funcionamiento, temperaturas, tensiones, intensidades, son esas lecturas que hace el operario muchas veces, ¿no? Estas no siempre se registran de manera diaria. Características técnicas de todos los equipos y máquinas, que bueno, estaba antes en el inventario técnico, yo lo incluiría todo eso. Partes históricos de averías, en los que consten las deficiencias observadas y su fecha de subsanación. En esa aplicación, cuando yo accedo a una determinada máquina, me tendría que salir todo ese histórico de las cosas que le han pasado. Bien por máquinas, bien por sistemas, ella depende de cómo sea la industria. Cuando es una industria muy grande, en vez de ir máquina a máquina, lo agrupas en lo que se llama un sistema, ¿no? Por ejemplo, una línea de embotellado. Pues esa línea de embotellado es una unidad. Y ahí vas dando un histórico de todas las incidencias que tuvo esa línea, ¿vale? Luego dentro viene dividido por, bueno, sí, las máquinas que tenga, ¿no? Motores, o si tiene alguna máquina en la propia línea que es una máquina independiente,
de un fabricante, pues separada o señalizada o individualizada dentro de ese bloque, ¿no?, que hay en la aplicación. Al final, ¿qué se pretende con ese libro de mantenimiento? Bueno, pues poder hacer ese seguimiento del estado de la máquina, de todas las incidencias que ha habido. Viene a ser como el libro de mantenimiento del coche. Para haceros una idea de algo que conocéis y que muchos tenéis, exactamente lo mismo. En ese libro de mantenimiento, pues cuando tengas que hacer una revisión periódica por la compañía eléctrica o por, no sé, o una máquina de elevación o el estamento que sea, que tengas una revisión obligatoria, te va a aparecer ahí también y te va a salir un aviso de, ojo que el mes que viene toca revisión o concertar revisión o lo que sea. Igual que cuando con los coches hoy en día, por muchas marcas, te avisan ya cuando te toca la revisión, te mandan un aviso al móvil o te mandan una carta. Es muy parecido a esa idea del libro de mantenimiento de un coche, pues viene a ser lo mismo. Bueno, los manuales de instrucciones también es otra cosa que esto no siempre se tiene. A veces lo que se tiene es una recopilación de manuales de muchos equipos y el proyecto de la línea, ¿no? Si es una línea de fabricación de lo que sea, pues habrá hecho un proyecto para construirla y vendrán ahí todas las instrucciones. Bueno, aquí os dice ya más operaciones específicas ya para automatismos, limpiar superficies, comprobar tensión de red, verificar desgaste de partes móviles de dispositivos de conexión. Finales de carrera, por ejemplo, se desgastan mecánicamente también. Hay muchas veces que el dispositivo de ataque se gasta y deja de actuar. Estos que tienen una roldana, una ruedita, esas rueditas a base de darles, como todo, se desgasta. Verificar las señalizaciones, acústicas y luminosas, reglaje de los dispositivos de protección, los diferenciales, de los térmicos, limpiar los laterales de las cámaras apagachispas, de los contactores. Esto se refiere a contactores de gran calibre, ¿eh? En los que tenemos nosotros esa operación no se puede hacer. Pero hay contactores grandes que se pueden incluso quitar la carcasa, desarmar, y ahí sí que se puede hacer esa limpieza. Revisar apriete de toda la tornillería. Otras que se pueden hacer durante las tareas de mantenimiento, os pone por ahí, limar o engrasar los contactos de la paramenta, modificar una pieza, esto también en los de gran calibre, ¿eh? Rearmar un relé de protección, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ver cosas específicas ahora para los motores. Pero para esto, bueno, las vemos y luego vemos la tabla, que tengo ahí un apartado ahí específico para los motores. Máquinas eléctricas rotativas. Os dice ahí que están presentes en las instalaciones eléctricas, en las industriales desde luego están muy presentes. Están sometidas a ciclos de trabajo muchas veces que son muy frecuentes y de varias horas de duración, es decir, están funcionando de manera continua y por tanto van a tener sobreesfuerzos, calentamientos, etcétera, etcétera. Es muy importante entonces en estas máquinas el mantenimiento. Se ha de realizar de manera preventiva, es decir, recomiendan que con los motores el mantenimiento sea de tipo preventivo y sin necesidad de que llegara el momento de la avería. Lo que se trataría sería de evitar a toda costa la avería. Para llegar a cabo esta tarea se tiene que tener en cuenta también las horas de funcionamiento de la máquina. Cuando empecemos con el autómata en los ejercicios veréis que una de las cosas que registramos en el autómata muchas veces son horas de funcionamiento. Y hacemos, por ejemplo, en un programa que cuando la máquina lleve el motor X horas de funcionamiento me dé un aviso en el cuadro con una luz para saber que tengo que hacer el mantenimiento. ¿Vale? Es lo más conveniente. Luego lo pongo a cero, el contador de horas, y vuelve a contar cuando llegue a las horas que sean, 1500, 2500, 2000, las que hayamos decidido, pues lo volvemos a mirar. ¿Qué tareas básicas se hacen en los motores? Pues análisis del estado general de las máquinas, conexiones, aspecto externo, zonas recalentadas, quemadas, etcétera. Si veis cualquier caja de bornes de estos motores de aquí, pues sería lo que haríamos. Quitaríamos la tapa de la caja de bornes y echaríamos un vistazo a ver cómo está. Vais a ver en muchas de las cajas de bornes que hay aquí que se ve un cable que está medio suelto, el termorretráctil que lleva para taparlo pues a lo mejor se ha deslizado y se ha quitado. Tengo a lo mejor un terminal que se está aflojando, todas esas cosas son las que tendría que observar. Y luego si hay suciedad en el eje, bueno, ese tipo de cosas. Chequeo de las partes sometidas a más desgaste,
En el caso de los motores que trabajamos nosotros, el desgaste principal va a estar en los cojinetes, muchas veces cambiándolos, la máquina queda como nueva. Es la única parte que sufre un desgaste realmente mecánico importante. Revisión de los anclajes, también como muchas veces están ancladas por tornillería, pues habrá que apretarlo, porque una máquina que está mal anclada va a empezar a vibrar y entonces van a empezar las averías mecánicas enseguida. Mecánicamente una máquina tiene que estar siempre súper estable. Cualquier vibración en un eje de rotación, por ejemplo, va a acabar en una rotura futura seguro. Verificar el estado de los elementos refrigerantes, el ventilador, por ejemplo, que iban los motores detrás, el refrigerante líquido, pues esa refrigeración que esté en buen estado. Realizar ensayos generales estáticos y dinámicos, esto también lo mismo de antes, los ensayos si la operación de la máquina lo permite, si puedo tener una parada larga donde yo puedo hacer ese ensayo. Detectar vibraciones, lo que os decía que es de las cuestiones con los motores más delicadas, mecánicamente hablando. Comprobar la tensión de la red, la carga del motor, la corriente consumida, es decir, la medida de tensión corriente que hemos hecho aquí con los motores, la única diferencia es que yo lo haremos con una pinza, pero esa medida también se suele hacer. ¿Dónde la hacemos? En la salida del cuadro, que es el sitio más fácil. En vez de irnos al motor, en la bornera de salida, donde están los cables del motor, cojo una de las fases, mido, la otra. Miraría la tierra también para ver si hay fugas, ¿no? Verificar el correcto arranque y frenado de la máquina. Las conclusiones, pues en un parte como ese que tenéis ahí, que lo tenéis también de ejemplo en los apuntes, sería donde se pone. O directamente sobre la aplicación, si lo estamos haciendo a través ya de algún dispositivo digital, pues directamente en la aplicación. Me saldrá pues el típico formulario como los que hacemos aquí de examen, pero con selecciones, con casillas que hay que cubrir, etcétera, etcétera. Claro. Si estás en mantenimiento las tienes que rellenar, además si lo haces a mano tienes que rellenarlas para que las entienda otra persona, porque a lo mejor no eres tú el que las registra en el ordenador. Por eso os decimos muchas veces cuando hacemos las fichas o entregamos la documentación que hay que intentar escribir con una letra que sea buena y poner la información relevante de manera correcta. Esto hoy en día muchas veces se hace en una tablet o en el móvil mismo. Tienen un móvil con una aplicación que tú entras al mantenimiento y le vas dando. En las eléctricas, por ejemplo, en las grandes se hace así ya desde hace bastante tiempo. Cuando van a un mantenimiento, tenían en su tiempo, pues empezaron con no sé cómo se llamaban, esto que era como no me acuerdo del nombre que tenía el cacharro, era como una tablet pequeñita que eran y iban metiendo ahí, tenían un punterín, iban metiendo. Luego pasaron a los teléfonos móviles cuando empezaron a venir, los que venían con el sistema Windows y luego con Android, pero vamos, hoy en día lo que llevan es un Android, una aplicación y van metiendo directamente todo esto. Meten un código de instalación, bueno, acceden, meten el código de la instalación y a partir de ahí, dentro de la instalación seleccionan lo que están haciendo y tienen un estadillo como este de aquí, con un formato digital, pero lo mismo. Se suele dejar en la aplicación, sí. ¿Y quién lo ha hecho? ¿Quién es la persona? Todas las tareas de mantenimiento siempre tiene que haber un responsable. Porque al final, si alguien ha dicho que ha mirado o ha revisado, tiene que quedar constancia de quién es el que lo ha mirado. Pero más que nada por una cosa, porque si en una tarea tú no pones un responsable, esa tarea no se va a hacer, seguro. Toda tarea que hagas en un trabajo va a tener siempre, bueno, lo veréis cuando trabajéis, siempre va a haber un responsable. ¿Quién es el responsable de...? Bueno, lo veis incluso cuando entráis hoy en día a cualquier bar y vas al baño, tienen un estadillo con las limpiezas, ¿no? Y firma la persona que limpia. O que renueva el cacharro este del tal o lo que sea. Pero en toda labor de mantenimiento siempre tiene que haber un responsable y tiene que firmar y tiene que quedar registrado. Porque si no, no se va a hacer. Eso es ley humana. Muchas veces no se saca ya en papel. Si tienes aplicación, normalmente no se saca en papel. Tú sacarás luego, la aplicación lo que te permite es que si tú quieres un listado de averías, por ejemplo, pues en la oficina en el ordenador dan 3 o 4 clics y te sacan un listado en un Excel
con fechas y todo, de las operaciones que ha habido, las averías. Habrá algunos registros de mantenimiento que deberían ser fiscalizados, que por norma tengan total. Las de norma normalmente te va a venir un organismo externo a hacerlas, en esas no vas a tener problema. Sí hay unas que registran y que tienen que mirar en histórico, que son todas las relacionadas, por ejemplo, con el medio ambiente, con emisiones que tú tengas. O sea, sí que tienes que llevar registros que te tienen luego obligatoriamente que mirar. Pero en instalación eléctrica propiamente en sí, no se me ocurre ahora de ningún listado que tengas que llevar que luego te lo van a revisar. Si van a venir con la periodicidad que cada organismo tiene, a lo mejor viene una OCA, viene AP Plus o cualquier otra empresa, la que tenga encargada y te hace la revisión y... Las piscinas, por ejemplo, cuando tienes todo lo que son piscinas, torres de refrigeración, todos estos procesos que tienen agua, y tú el agua lo calientas, y todo eso vas a tener inspecciones porque el tema de las bacterias estas de la salmonela y de tal es bastante peligroso con ese tipo de instalaciones. Sobre todo son instalaciones como las piscinas que hay acceso de público. Ahí las inspecciones son muy, muy estrictas. Van a llegar y te van a empezar a medir pHs, concentración de cloro que tienes, tal, un montón de cosas te van a hacer y tienes que cumplir además dentro de unos parámetros muy estrictos, ¿eh? Como no cumplas, te cierran el chiringuito en un pispás. En esas, por ejemplo, en las piscinas sí que tienes que hacer las labores que haces en la instalación, tienes que registrarlas. Y creo que la OCA que te viene a mirar eso las mira. Porque tuvimos, pues en los hoteles estos que están en la calle Fruela, ahí hubo chavales de aquí del cole de mantenimiento y una de las cosas que hacían con bastante frecuencia en el mantenimiento era el tema de las piscinas. Y sí que lo registraban todo. Y creo recordar que el organismo que venía, no sé si era anualmente, que miraba ese registro de todas las operaciones. Ahí además, si te pasas con el cloro tal, puedes liarla muy, muy gorda. Bueno, aquí entrarían los apuntes a contaros la parte de averías, que esa es la que hemos estado trabajando, ¿no? Con la sesión que hicimos el otro día. Bueno, ahí os da un pequeño protocolo también de resolución para las averías. Una vez detectado el origen de una avería y para proceder a la reparación, se siguen esos pasos que aparece ahí, ¿no? Comprobar visual o funcionalmente el defecto. Funcionalmente quiere decir, pues, acoger como cogemos nosotros el polímetro y comprobar que efectivamente hay un problema ahí, ¿no? Desconectar el circuito afectado y verificar la ausencia de peligro para las personas e instalaciones, reparar el elemento dañado, sustituirlo por otro de las mismas características y reponer la tensión y comprobar el normal funcionamiento de la instalación. Cuando trabajamos, lo veremos en el tema de seguridad. Las medidas que hacemos con el polímetro es una excepción al decreto de riesgo eléctrico que nos dice que las operaciones se tienen que realizar sin tensión. Bueno, cuando tomo medidas es una operación que hago con tensión y es una excepción, pero por eso hay que hacerlo con la debida prudencia y con los elementos, con los EPIs adecuados, ¿vale? Cuando accedo a un cuadro y demás. Pero cuando me voy a poner a reparar, lo normal es dejar la instalación, lógicamente, sin tensión. Si tengo que sustituir cualquier elemento, pues lo normal es desconectar y ponerme a sustituir y a operar y luego rearmar. Anomalías frecuentes, os da un listado ahí también los apuntes de cosas que suelen o que pueden pasar en una instalación. Bloqueo del rotor en los motores, muchas veces por suciedad, por averías de tipo mecánico, porque cualquier elemento se traba en cualquier parte de esa máquina e impide que el eje gire adecuadamente. Sobrecargas de trabajo prolongadas, aumento excesivo de la temperatura de un equipo del cableado, sobretensiones, desequilibrios y perturbaciones electromagnéticas, muchas veces causadas por elementos externos a la instalación. Sobretensiones, cortocircuitos o roturas en los devanados internos de un motor, normalmente por años de utilización. Los motores, el barniz que tienen los devanados acaba quemando, acaba fundiendo y se producen cortocircuitos internos.
deterioro del aislamiento de las bobinas del motor o estátor por rozamiento, esas vibraciones que decíamos antes o los cojinetes que no estén bien ajustados, como la distancia del entrehierro de una máquina es tan sumamente estrecho, puede empezar enseguida a rozar y eso es un problema también. Conexiones erróneas, fundamentalmente en los circuitos de mando. Bueno, eso yo diría que, salvo que tengas personal que esté interviniendo de manera incorrecta, eso no se debería de producir. Sobrecalentamiento de los contactores, a lo mejor por funcionamientos muy repetidos, ruido mecánico magnético en el contactor durante el funcionamiento, fallos en el electroimán del contactor, soldadura en contactos de los contactores, esa es muy típica también por repetido uso, es lo que pasa cuando llegan al final de su vida útil, se acaba fundiendo el metal del contacto y se queda pegado. Desgaste prematuro de los contactos en los dispositivos de la paramenta, fallo de la alimentación de los autómatas, errores de comunicación entre el PLC y las entradas y salidas del sistema, cableado del autómata suelto o incorrecto, errores en la programación y configuración de los equipos electrónicos, puestas a tierra de los equipos mal conectadas o incorrectas. Bueno, como son las averías que os vais a encontrar por ahí. Yo añadiría pues el tema de los animales, de los roedores, que es también bastante típico. Bueno, os dice ahí cosas como que hay que intentar realizar la reparación en el menor tiempo posible y siempre y cuando mantenga como cuestión prioritaria las medidas de seguridad o la garantía de calidad adecuada. La localización rápida de las averías os dice que muchas veces depende de poder realizar una monitorización de los procesos. Si tengo un sistema de SCADA, como es lo que os pone en las imágenes, va a ser mucho más fácil encontrar las averías. Eso implica que voy a tener muchos sensores por la instalación midiendo pues todos los problemas que hay. Lo que decíamos que era un mantenimiento predictivo nos puede servir también o puede funcionar como ayuda para la reparación de averías, porque voy a poder localizar el punto exacto con facilidad. Bueno, os pone ahí una actividad, un ejemplo de una serie de medidas. Esto lo comentamos el otro día, la secuencia para llevar una avería, y esto también está explicado del otro día. Bueno, el próximo día, ahora se nos va a acabar, nos metemos con esta tabla de los motores, ya una información un poco más concreta de qué cosas miramos en un motor, ¿vale? Posibles averías en un motor y cuál es la causa, por tener una idea, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Cuando pite, cogemos el teléfono y marchamos al recreo. El